reformando todo. Hace como 2 años, creo que fueron hace 2 años que hablé acerca de la reforma. ¿Se acuerdan de la reforma? ¿Quién se acordó? ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan muy bien o no. El, el 31 de octubre se celebra ¿qué? ¿Cuál Halloween, Dios mío? Reprendemos al enemigo fuera en el nombre de Jesús. El día de la reforma, el día de la reforma protestante. Vamos a orar ahorita por la hermana, pero listo. Se celebra el día de la reforma protestante, ¿listo? También en algunos países se celebra el día de la Biblia, pero el día de la Biblia es por el día de la reforma, ¿me entienden? Es por eso que se celebra el día de la Biblia. Entonces muchos cristianos no entienden de dónde salimos nosotros los cristianos evangélicos protestantes. Y todo surgió con un hombre que se llama Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero era un monje de la orden de los agustinos. Y él empezó a tener una crisis de fe, ¿cierto? En cuanto al tema de la justificación, de la salvación, ¿sí? Y él, leyendo la Biblia, se dio cuenta de muchas cosas que la Iglesia Católica estaba enseñando y decía, esto no está en la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Cogió y fue a la iglesia de Gutenberg en Alemania, porque él es alemán, se fue a Alemania, y puso 95 tesis en la puerta de esa iglesia. 95 tesis que son 95 puntos, 95, ¿qué le puedo decir? Argumentos, ¿sí? Puntos de vista que él tenía con respecto a la Iglesia Católica, ya en cuanto a esa doctrina de la salvación, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál era la lucha de él? Era un tema que se llamaba la venta de indulgencias. ¿Han escuchado esa palabra? Las indulgencias es una enseñanza católica donde demostraban que si la gente daba plata, ¿cierto? Su alma duraba menos tiempo en el purgatorio o salía del purgatorio, ¿cierto? Esa era la enseñanza. Él decía, eso no está en la palabra de Dios. Y él empezó a formular esas tesis y las clavó ahí en esa iglesia, diciendo que la salvación era gratuita, ¿cierto? Que el Papa no tenía la autoridad de sacar a la gente del purgatorio y si la tenía, no tenía por qué cobrar, ¿cierto? Entonces él colocó esas tesis ahí en la puerta. ¿Por qué la puso ahí en la puerta? Porque ese era como el lugar de los anuncios, por decirlo así. Y los clavaban ahí para que la gente empezara a debatir sobre ese tema. Entonces no fue que un día Martín Lutero dijo, voy a hacer una iglesia, voy a formar una iglesia, voy a crear. No, él no tenía esa idea. La idea de él era ¿qué? Reformar la iglesia. Por eso se llama la reforma. Entonces él quería que la iglesia se transformara. Y él simplemente quería debatir esos puntos. Él no se quería rebelar contra la iglesia. Él simplemente quería que la iglesia se transformara. ¿Pero qué pasó? Resulta que esas 95 tesis que puso ahí Martín Lutero se popularizaron, ¿cierto? Y tuvieron, o sea, como se dice ahora, se viralizó la noticia y se fue por toda Alemania y por otros países de Europa, ¿cierto? Gracias, le imprimieron todas esas tesis, ¿cierto? Y se popularizó. Entonces la Iglesia Católica dijo, no, eso se nos salió de control. Y empezaron a perseguir a Martín Lutero, ¿cierto? Porque se estaba levantando en contra de la iglesia, porque ya era para ellos un hereje, porque estaba simplemente exponiéndolos, ¿cierto? Exponiendo su mentira con toda la gente. Entonces, Martín Lutero no se sometió a la iglesia, él dijo, no, aquí la palabra de Dios dice esto y aquí me quedo y no me voy a retractar de lo que he dicho, porque a él querían hacerlo, sí, lo estaban obligando a retractarse de eso, pero él dijo que no lo iba a hacer. Antes de Martín Lutero hubo otros que se llaman, por decirlo así, prerreformadores, ¿cierto?
Martín Lutero no fue el primero que hizo eso. Hubo otros antes que no sé si han escuchado el nombre de John Hus, ¿sí? John Wycliffe. Ellos murieron, ¿cierto?, a manos de la Iglesia Católica por rebelarse en contra de ellos. Bueno, por querer reformarla más bien, ¿sí? Pero Martín Lutero fue como el catalizador, como el, ¿cómo se dice eso? Como el que aceleró la reforma protestante. Y de ahí para allá muchos empezaron a seguir las enseñanzas de Martín Lutero, empezó a tener muchos adeptos, de ahí para allá empezó la Iglesia Cristiana Protestante. ¿Listo? ¿Clara la historia más o menos? Ahí medio resumida porque eso es mucho que cortar, ¿sí? Pero en resumidas cuentas fue ahí como empezó la Iglesia Cristiana Protestante. Pero vamos a ver hoy qué cambios y qué transformación trajo la Reforma Protestante. Vamos a recordarla hoy. ¿Quieren saber o no quieren saber? Amén. Entonces, porque la Reforma trajo muchas cosas positivas. O sea, fue una época fue algo maravilloso. Eso fue algo que estaba dentro del corazón del Señor. Eso estaba dentro del propósito de Dios, no solo para cambiar un hombre, no solo para cambiar una iglesia, sino para cambiar una sociedad. Y vamos a verlo. ¿Listos? Entonces, lo primero, ¿qué transformación trajo la Reforma Protestante? Primero, una transformación personal. ¿Una qué? Transformación personal. Entonces, Martín Lutero empezó a tener esa crisis de fe, como les dije. Y él era un monje, ¿no? Y él ayunaba y hacía que sus penitencias y rezaba y todas esas cosas que hacen los monjes, ¿cierto? Pero no encontraba paz. Él no tenía paz en su corazón. Él decía, no encuentro paz. ¿Cómo así que? ¿Cuánto tiempo voy a durar yo en el purgatorio? ¿Cuánto? Porque nadie sabe, ni los católicos saben cuánto van a durar ahí, ¿cierto? Entonces él estaba, ¿cuánto tiempo voy a durar? ¿Qué tengo que hacer para salir de ahí y llegar al cielo? Entonces estaba en esa crisis de fe, donde él decía, ¿qué tengo que hacer? Hasta que él encontró un pasaje en la Biblia, que está en Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá. Y ahí él entendió, la salvación no se gana, la salvación se recibe. ¿La salvación qué? No se gana, sino que se recibe. No se trataba de cuánto se hiciera por Dios, sino de aceptar lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo. Él descubrió que la justicia de Dios no era un castigo, porque eso nos enseñaron por mucho tiempo, ¿no? Dios es justo y te va a castigar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero él después entendió, la justicia de Dios no es un castigo, es un regalo. Es un regalo de Dios que se recibe por fe. Martín Lutero dijo lo siguiente, cuando él leyó esta palabra y le fueron abiertos los ojos espirituales, mire lo que él dijo. Cuando leyó Romanos 1:17, él dijo, sentí que había nacido de nuevo y que había entrado por las puertas abiertas del paraíso. ¿Qué dijo él? Sentí que había nacido de nuevo y que había entrado por las puertas abiertas del paraíso. O sea, él le cambió todo, le cambió la perspectiva espiritual que tenía. Y miren, ¿qué nos damos cuenta entonces? Que la reforma protestante, o una reforma, no la reforma protestante, una reforma no empieza con una protesta, empieza con una revelación. La transformación empieza ¿con qué? Con revelación. Sin revelación no hay transformación. Por eso Martín Lutero empezó a ser transformado. Él buscaba a Dios, ¿sí? Pero él no había entendido todavía el amor de Dios. Martín Lutero, imagínense, era un monje, ¿cierto? Y los monjes se caracterizan por buscar a Dios, por apartarse, pero imagínense, no había conocido a Dios. Martín Lutero no tenía relación con Dios, tenía una religión. ¿Qué tenía Martín Lutero? Una religión, pero no una relación con Dios. Porque él estaba en una iglesia llena de ritualismos, pero sin vida. Un montón de cosas por hacer, pero no conocía a Dios. Nada cambiaba en él. Cuando entendió el amor de Dios, su vida cambió.
empezó a tener una relación viva con Dios, empezó a conocer a Dios. No solamente escuchaba de Dios, sino que conocía a Dios. Y él entendió el principio de la justificación. ¿Saben qué es la justificación? Muchos dicen justificación. ¿Qué es justificación? ¿Qué creen que es justificación? Sí, así de sencillo, hacernos justos. Éramos injustos, pecadores, o sea, la justicia de Dios, por justicia de Dios merecíamos el castigo eterno, ¿cierto? Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que envió a su Hijo y todo aquel que cree en Él es salvo y es hecho justo para entrar al cielo. Amén. Así de sencillo es la enseñanza de la justificación. Y entonces, Martín Lutero tuvo ¿qué? Revelación. ¿De qué tuvo revelación? Del Evangelio. Del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? A ver. Buenas noticias. Eso significa Evangelio. Evangelio significa o traduce buenas noticias. Vamos a ver qué fue lo que entendió Martín Lutero. ¿Cuáles fueron esas buenas noticias que entendió Martín Lutero? Vamos a entender qué Evangelio le fue revelado a Martín Lutero. ¿Quieren conocerlo? Amén. Vamos a verlo. Romanos 1:17, que es el que tenemos acá. De hecho, en el Evangelio se revela ¿qué? La justicia que proviene de Dios. ¿Sí entienden? La justicia. Estamos hablando de justo. La cual es ¿qué? Por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que entendió Martín Lutero. Que el justo vivía por la fe. Entendió ese principio y entendió el Evangelio. Y vamos a ver el Evangelio puro en esta mañana. Vamos a ver el Evangelio en su esencia. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. Otra vez, porque tanto, mire esa palabra tan hermosa, porque ¿qué? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, ¿para quién? ¿Para algunos? Para todos, todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, que Dios dio a su único Hijo, para que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 1:12 dice, Juan 1:12 dice: mas ¿a cuántos los recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cuáles son las dos condiciones para ser hijos de Dios? A los que creen y a los que le reciben. No solamente es creer en, porque muchos creen en Dios, pero pocos lo reciben en su vida. Muchos creen en Jesús y en Navidad, muchos celebran la Navidad y creen en Jesús, pero pocos lo reciben en su vida. Lo reciben como Señor. Creen que sí, ahí está Dios, ahí está Jesús, pero pocos lo reciben en su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Entregó para que todo aquel que crea que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que lo recibe y cree en Él, ¿qué? Tiene el derecho de ser ¿qué? Hijo de Dios. Si tú recibiste a Cristo, si tú lo recibiste en tu corazón de verdad, ahora, en este momento, eres hijo de Dios. Ahora, Romanos 3:23 dice, todos conocen, aquí les estoy dando lo que conocemos como el plan de salvación. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado. ¿Quiénes han pecado? Todos. Y están privados de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Todo ser humano peca y está apartado de la gloria, de la eternidad, de la vida eterna que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque pecamos. Nadie tiene derecho a entrar al cielo, porque todos somos pecadores. Mire lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6. Porque ¿qué dice?
La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Él es nuestro Salvador. La paga del pecado es la muerte eterna. Todos estamos privados de la gloria de Dios, pero el que pone su fe en Cristo, lo recibe, le sigue, le sirve, el que cree que es su Señor, realmente ese es el que recibe el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Eso fue lo que le fue revelado a Martín Lutero. ¿Y saben qué? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Estábamos separados eternamente de Dios. Y como dice la palabra, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios nos amó tanto, tanto, que entregó a su Hijo. Para que todo el que crea en Él pueda tener vida eterna. Todo aquel que lo recibiera como Señor. ¿Saben qué pasa? Muchas veces la gente recibe a Jesús y lo recibe como el Salvador. Solo quieren al Salvador, el que salva sus vidas, pero no quieren recibir al Señor, que les dice qué tienen que hacer. Quieren un Dios que simplemente les dé vida eterna, pero no quieren un Señor al cual se les someten, al cual les sirven. Pero no, hay que recibirlo no solamente como Salvador, hay que recibirlo como Señor. Y si tú no lo recibes como Señor, no tendrás vida eterna, hermano. No vas a tener vida eterna. Aquel que dice soy cristiano, pero tengo un Dios que me salvó y vivo como quiera, vivo como quiera, hago los pecados que quiera, no me importa, no ha sido salvo, no ha recibido a Cristo, no ha recibido la revelación de que Jesús es el Señor. Que eres simplemente como Martín Lutero, tenía una religión, pero no tenía una relación con Dios. ¿Están de acuerdo o no, hermanos? Por eso, aquel cristiano que vive como quiere y dice ser cristiano está pisoteando el sacrificio de Cristo, hermano. Porque Dios, cuando entra en el corazón de una persona, transforma ese corazón. Hay deseo de vivir en santidad, hay deseo de servirlo. Pero si un cristiano no muestra esos frutos, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoces a un cristiano? Por su vida pura, por su vida santa, porque quiere servirle, porque quiere amarle, porque le busca. Así se conoce que un cristiano ha pasado de muerte a vida, porque eso es lo que produce el Espíritu en el corazón, cambio. No es que recibí a Dios, estoy en la iglesia, pero salgo de la iglesia y vivo como quiera, con la gente del mundo. No has sido salvo, no has sido regenerado. No has recibido verdaderamente a Jesús en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso, cuando el carcelero le dijo a Pablo, Señor, Pablo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El recibir a Cristo significa muerte, muerte de mi yo. Muerte de lo que yo quiero, lo que yo quería. Muerte a un viejo hombre, a una forma antigua de vivir. Por eso dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura. ¿Esa es una qué? Nueva criatura. Hay nuevos deseos, hay nuevos propósitos. Hay una nueva vida, no la antigua que llevaba en el mundo. Es una nueva para vivir para Dios. Hermanos, esa revelación también me transformó a mí. Me cambió por completo la vida. Cuando entendí que era realmente ser cristiano, que era realmente vivir por fe. Lutero no se cayó cuando fue revelado todo esto. En la iglesia, el sistema de la iglesia quería callarlo, pero él no se cayó. El emperador, aquí tengo el dato, el emperador Carlos V hizo callar a Martín Lutero. Le dijo, retráctese de lo que dijo delante de todos.
en un consejo público. Eso se llamaba la dieta de Worms. La dieta de Worms. Era como una audiencia pública, ¿cierto? Ahí estaba la iglesia, estaba el emperador. Y les pusieron a Martín Lutero ahí y dijeron, retráctese de esas tesis, retráctese de lo que está diciendo. Pero ¿saben qué dijo Martín Lutero? Dieguito, ayúdame con esa cita que está ahí. Miren lo que dijo Martín Lutero delante de todos ellos. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ahí está si la quieren leer. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Porque estaba cautivo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Conoció a Dios. Estaba enamorado de la palabra de Dios y no quería retractarse. Porque la palabra de Dios dice que el que lo niega delante de los hombres, él también lo negará delante de Dios. Porque la palabra de Dios dijo, Pablo dijo, prefiero agradar a Dios y no a los hombres. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. No se dobló, no fue tibio, no se adaptó. No quiso manipular la palabra para que dijera lo que ellos querían que dijera. ¿Y sabe qué pasa en este mundo? En la época en la que vivimos, hoy la gente le dice a uno, sea cristiano, pero no tanto. No hable tanto de pecado. Hable más bien como de prosperidad y de cosas buenas, ¿sí? Algo que no nos incomode. No seas tan radical, tan evangélico, tan, ¿cómo es que dicen? Tan fanático. Pero saben, les digo una cosa, hermanos. El cristianismo que no confronta, no transforma. Si no eres confrontado, no eres transformado. Si el evangelio, cuando lo escuchas, no te mueve el corazón al cambio, no hay cambio en tu vida entonces. No hay transformación. Por eso la reforma trajo primero ¿qué? ¿Una reforma qué? ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue la primera reforma? Personal. Una transformación personal. Mire, la reforma no solamente fue una moda, perdura hasta el día de hoy. Y por eso vemos iglesias llenas del Espíritu Santo. Gente llena del Espíritu Santo. Por un hombre que no se vendió, que no se dobló ante el sistema. Y vivimos en un mundo que quiere que relativicemos todo, que, ¿cierto? Que no seamos tan radicales. No, hermanos, el cristianismo es radical. El cristianismo es radical, es cambio radical, es una transformación verdadera. No es gris, es blanco o es negro. No es que tengo un pie aquí, sí, aquí otro, y aquí un día acá con Cristo, otro día con el mundo. No. Porque la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. Dice, prefiero que hubiera mejor sido que fueras frío o caliente, pero no tibio. Porque con Cristo, con Dios, no hay grises. Amén. O eres caliente o eres frío, pero tibio no, hermano. Vamos con la segunda transformación. La segunda transformación que trajo la reforma fue una transformación eclesial, o sea, de iglesia. Uno de los aportes más grandes de la reforma fue devolver la Biblia al pueblo. Porque en esa época los únicos que tenían acceso a la Biblia era el clero, es decir, los sacerdotes, la iglesia, eran los únicos que tenían derecho a la Biblia. Y tras del hecho solamente estaba en latín. ¿Sabe qué hizo Martín Lutero? Tradujo la Biblia al alemán, ¿cierto? Él la tradujo y hay algo hermoso. La Biblia que tradujo Martín Lutero fue el primer libro que se produjo en masa con la imprenta. O sea, el primer libro en masa porque se imprimían folletos, cosas así, pero el primer libro en masa que se imprimió con la imprenta fue la Biblia de Martín Lutero. Por eso la reforma trajo transformaciones maravillosas. Se popularizó. La palabra de Dios se extendió. Hubo alguien adelante también que se llamó William Tyndale.
Tyndale. Él quiso traducir la palabra de Dios al inglés. ¿Y sabe qué pasó por hacer eso? Lo mataron. A él lo quemaron vivo. Y las últimas palabras que él tuvo fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Y sabe qué pasó después? Que Dios contestó esa oración. Y por eso hoy la gente tiene la versión de la Biblia que se llama King James, que es la del rey Jacobo. Por gente que fue radical, que entregó su vida por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la reforma nos enseñó que la ignorancia espiritual nos esclaviza. Pero la palabra de Dios nos libera. Amén. ¿Saben? La iglesia católica no cambió. Pero es que la iglesia católica no es la iglesia. La iglesia es todo aquel que cree en Cristo. Es el cuerpo de Cristo de creyentes que recibió a Jesús en su corazón. Esa es la iglesia. Y esa iglesia sí fue transformada. Esa iglesia siguió creciendo. ¿Y saben cuál es el problema de hoy? Hoy no somos perseguidos por traducir la Biblia. Ya no pasa eso, ¿cierto? ¿Sabe cuál es la lucha hoy? Querer leerla. Querer estudiarla. Pero ¿saben qué? No sirve de nada tener acceso a la Biblia si no tenemos hambre. ¿Sí o no? Podemos tener el pan en la mesa, pero si no tenemos hambre, no lo vamos a comer. Y la palabra es el pan de vida. ¿Cuántos no tienen sus Biblias allá llenas de polvo? ¿Cuántos no leen la palabra de Dios? Dieguito, ¿tienes el video ahí? ¿Y lo puedes proyectar a...?感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。De China. No tienen la Biblia en sus manos, no pueden tenerla, pero cuando la reciben no la quieren soltar, hermanos. Y ahora que tenemos todo el acceso a ella, ni la miramos. Solamente esperamos el domingo para escuchar lo que dice el pastor. Y esa es la batalla de hoy. No es traducirla, es no solo leerla, es obedecerla. El enemigo ya no nos la quita de las manos, aquí en este lado del mundo. Ahora la quiere quitar de los corazones. Charles Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, se conoce así, dice: cuando abras tu Biblia, Dios abrirá su boca. Nunca escucharás a Dios si no hables la Biblia. Nunca escucharás a Dios si no tienes esa disciplina de leer la palabra de Dios. La Biblia no es para que la tengamos en el Salmo 91 allá en la casa abierta, es para que tú la leas, es para que ella te lea a ti, es para que ella te transforme, es para que alimentes tu alma, tu espíritu, tu vida con ella. Amén. Yo creo que estamos necesitando en esta época una reforma nueva, una reforma personal, una reforma a la iglesia. Yo creo que a veces necesitaríamos la persecución para que la iglesia vuelva a enamorarse de Dios, para que Dios vuelva a enamorarse, para que la iglesia vuelva a enamorarse de la palabra de Dios. Porque, ¿saben qué pasa? Que pasa igual como los niños.
Quieren harto un juguete y cuando lo tienen, ya lo olvidan ahí. ¿Se han visto eso? Eso pasa con los cristianos. Recién llegan al Cristo, conocí a Cristo, conocí a Dios, y un tiempo están leyéndola, pero después, como ese juguete que ya tuvo un tiempo, van y lo dejan a un lado. Tercer cambio que trajo la reforma. Trajo un cambio social. La reforma trajo un ¿qué? Cambio social. ¿Saben? La iglesia, cuando empezó la reforma protestante, empezó la iglesia protestante, eso empezó a cambiar no solamente una iglesia, sino naciones como Alemania, Suiza, Escocia. Empezaron a experimentar una transformación porque el evangelio corrió por todas esas naciones. ¿Sí? La iglesia protestante creció en todos esos países. ¿Y saben qué empezó? Una ética de trabajo diferente, conocida como la ética protestante del trabajo. Juan Calvino y Lutero enseñaron que todo trabajo, no solo el del clero, no solamente el de los sacerdotes o el de los que le sirven a Dios, era llamado de Dios. Todo trabajo que tenía la gente era un llamado de Dios a hacerlo con excelencia. Mira lo que decía Martín Lutero: el trabajo del campesino que ordeña una vaca puede ser tan santo como la oración de un monje. ¿Está ahí? El trabajo de un campesino que ordeña una vaca puede ser tan santo como la oración de un monje. Entonces la reforma trajo eso, una excelencia en el trabajo. No solamente separó aquí lo secular y aquí lo sagrado. No, él se dio cuenta y entendió y predicó y enseñó que todo trabajo es sagrado si lo hacemos para Dios. Por eso la palabra dice: todo lo que haced, hacedlo como para el Señor. Eso cambió. Mire, les voy a mostrar otras cosas que trajo la reforma protestante. Bueno, aquí tengo varias cositas. No voy a profundizar en ellas porque el tiempo no nos da. Dice: aportó a la sociedad la libertad de conciencia. Es decir, que nació la idea moderna de la libertad religiosa y el pensamiento libre. También trajo al aporte la educación. ¿Sabe qué pasó? La iglesia protestante, la iglesia cristiana empezó a abrir escuelas en todo lugar. Donde se abrió una iglesia, se abrió una escuela. ¿Por qué la qué? Porque la gente empezó a leer la Biblia. Entonces hubo la necesidad de aprender a leer. Y las iglesias protestantes empezaron a abrir. Donde hay una iglesia, se abre también un colegio para que los niños aprendan. ¿Saben cómo aprendían? Con la Biblia. Aprendían a leer con la Biblia. Por eso trajo una transformación social. Trajo otro aporte: democracia y justicia. Se cuestionó el poder absoluto y se fomentó la participación ciudadana. Eso lo trajo la reforma protestante. El valor de la familia también lo trajo en la crianza cristiana. La dignidad humana, se reafirmó el valor de toda persona ante Dios. Eso predicaba la iglesia protestante, porque en esa época también había denigraban mucho la gente, ¿cierto? Había esclavitud. ¿Y qué estaba predicando la iglesia cristiana en esa época? Libertad. Todos somos igual de dignos delante de Dios. Eso lo trajo la reforma protestante, la excelencia en el trabajo. Y por eso nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar y mostrar esa excelencia con el mundo. Ser excelentes en nuestro trabajo, ser destacados porque somos buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos jefes. Es el testimonio que tenemos que dar, de ser excelentes en lo que hacemos. ¿Sí? No dar el mal testimonio, no ser los que llegan tarde siempre, los que hacen mal las cosas, los que toca apoyarlos para que hagan las cosas. No, hermanos, tenemos que ser excelentes. Y también se predica con el testimonio, se predica con la forma de vivir. Pero si tú en tu trabajo o en tu familia no haces ejemplo, créeme que la gente no va a querer conocer a Cristo. Primero te leen a ti antes de leer la Biblia. Amén. También trajo un aporte a la ciencia. ¿Saben qué científicos fueron protestantes? Newton, Pascal, fueron protestantes.
La iglesia protestante empezó a desarrollar, a impulsar a la gente al estudio, al progreso. Entonces, esos fueron los aportes que trajo la Reforma Protestante. Entonces, nuestra forma de vivir, la vida cristiana no es solo aquí en la iglesia cada domingo. Aquí es fácil ser cristiano cada domingo, ¿sí o no? Tenemos que ser cristianos afuera. Nuestra fe no solamente se vive el domingo, se vive todos los días, de lunes a domingo, en tu trabajo, en tu casa, con los que te rodean todos los días. Ahí se vive la vida cristiana. Una fe que no transforma la sociedad no es una fe, es una religión. Tenemos que transformar a los que nos rodean. Tenemos que llevar. ¿Sabe qué más trajo la Reforma Protestante? El evangelio al mundo completo. ¿Sabe? La Iglesia Católica no evangelizaba, sí evangelizaba, pero imponiendo la fe. Aquí vinieron los españoles a traer la religión cristiana, ¿cierto? Católica, cristiana católica, pero la impusieron fue que con las armas. Pero la iglesia cristiana protestante llevó el evangelio al mundo, pero con el amor, con el evangelio, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos no tenemos que vivir una fe de domingo, es una fe que vive afuera, predicando con nuestro testimonio, pero también predicando con nuestra boca, a nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Aquel que necesita a Cristo, nosotros tenemos que llegar allá. Entonces, la reforma, ¿se dan cuenta que es importante lo que hizo la Reforma Protestante? O sea, fue increíble, es una cosa impresionante, cambió la historia, realmente cambió la historia de la modernidad, ¿cierto? Porque antes la Iglesia Católica tenía el control de todas las cosas junto con el imperio, ¿sí? Estaban juntos, pero la Reforma Protestante dio dignidad al hombre, impulsó al hombre a la libertad. Ahora, el Señor hace que esa reforma sea continua, siempre, ¿cierto? Eso no se quedó allá en el siglo XVI cuando empezó, no, es todos los días, siempre, aún continua. Nosotros tenemos que seguir siendo reformadores. Hay una ¿cómo se dice? Una insignia de la iglesia protestante que dice Ecclesia reformata, siempre reformada, que significa la iglesia reformada siempre se reforma, siempre está en continuo transformación, en continuo cambio, porque la revelación de la palabra sigue creciendo, es progresiva y va cambiando las vidas. ¿Amén o no amén? Vamos a ponernos en pie para orar.